Bendiciones. Qué bendición que nos estamos comunicando nuevamente por este medio para recibir la bendición que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros esta noche. Hoy, como siempre, pues vamos a estar siendo edificados con la palabra de Dios y pues vamos a estar viendo un tema bien precioso que se llama el gran pero. Y pues tú vas a darte cuenta cómo el Señor quiere que nosotros vayamos entendiendo la diferencia que sucedió en la cruz del Calvario. Así que vamos a trabajar un tema doctrinal hoy. Te quiero advertir que este tema va a quitarle el velo de los ojos a muchos y les va a dar más luz a lo que ya conocemos con respecto a lo que conocemos como la sana doctrina. Y tú vas a dar cuenta a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de la sana doctrina. Y el tema de hoy se llama el gran pero. Así se llama el tema, así le quise poner yo, el gran pero, porque así lo dijo el Señor Jesucristo. Lo que yo estoy utilizando ahorita es la expresión que el Señor Jesucristo utilizó, el gran pero. Y este término pero, muchas veces nosotros lo utilizamos, fíjate bien, para denotar lo negativo de algo. Y el Señor Jesucristo también lo utilizó para denotar lo negativo, porque no saben entender o comprender qué fue lo que el Señor Jesucristo quiso decir con esto. Y en otras ocasiones, pues como con muchas cosas en la Biblia, pues como que se pasa de noche. Pero cuando nosotros queremos poner el punto en algo negativo, que déjame recordarte que el Señor Jesucristo no era de ninguna forma negativo, sino que aquí lo que Él quería era mostrarnos algo, y tú quieres expresar algo, muchas veces hablamos bien de alguien o de algo y de ahí viene el pero, y entonces decimos la situación negativa. Exactamente esto fue lo que ocurrió con el Señor Jesucristo cuando se estaba refiriendo a Juan el Bautista, pero tú te vas a dar cuenta ahora a que ese gran pero que tenía Juan el Bautista, ese gran pero ahora ya fue quitado. Entonces, cuando tú vas a el Antiguo Testamento, tú te das cuenta que ahí tenemos un montón de profetas, de grandes hombres de Dios, tenemos a reyes y todo. Y el Señor Jesucristo agarra parejo, fíjate bien, desde Adán hasta el último hombre de Juan el Bautista, para mencionar este gran pero. Y entonces para eso vamos a ir a Marcos. Tú tienes ahí tu Biblia o tu celular, puedes ir ahí a Marcos capítulo verso 2 al 8, fíjate bien, y vamos a ver un poco sobre la vida de Juan el Bautista. Fíjate bien, un poco es como una pequeña radiografía para que tú tengas ideas quién fue él y por qué después viene el Señor Jesús a poner el gran pero. Entonces, una de las cosas que tú tienes que comprender es que el Señor Jesucristo vino a validar, vino a honrar, fíjate bien, el ministerio de Juan el Bautista y lo ensalzó. Pero después dijo, pero hay un gran pero aquí. Entonces, si tú vas a Marcos capítulo 1, verso 10, dice, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ojo que este no es el bautismo cristiano. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Muy bien, aquí vamos a estar tocando un tema bien precioso. ¿Por qué? Porque hasta esa equivocación se ha estado cometiendo en muchas iglesias hoy, que el bautismo que han estado practicando, el bautismo en agua, es el bautismo de Juan el Bautista. Pero quiero recordarte que ya en otra oportunidad pues voy a hablar sobre el tema que hay alrededor de 8 diferentes tipos de bautismos bíblicos, obviamente, y los vamos a estar trabajando otro día. Pero solamente quería mencionar esto, que el bautismo cristiano de ninguna forma es este bautismo que estaba practicando Juan el Bautista, y ahorita tú te vas a dar cuenta de esto. Entonces, aquí tenemos un rayos X más o menos de quién era este profeta, el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesucristo viene y le da validez a este ministerio, lo honra, pero también le pone un gran pero. Si tú vas ahora a Mateo capítulo 11, verso 11, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo le pone un gran pero a este gran hombre. Fíjate bien, dice: de cierto os digo, aquí está hablando el Señor Jesucristo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Bueno, aquí en este versículo está ingresado, fíjate bien, uno de los principios fundamentales del nuevo pacto. Aquí te lo voy a decir o te lo voy a traducir. Más Jesucristo estaba diciendo con esto. Él dijo que de Juan el Bautista para atrás no había nacido alguien mayor que él. Te lo voy a repetir como lo dijo. Dice: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Sabe qué? Ahí metió a Abraham, ahí metió a Noé, ahí metió a David, metió a Salomón, a Elías, metió a Isaías, a todos los grandes hombres que tú conoces. Fíjate bien, los metió dentro de la colada para decir: no se ha levantado alguien más mayor que Juan. Eso quiere decir de que hasta ese momento Juan era, vamos a decir así, el mayor de todos los hombres nacidos bajo este cielo, bajo esta tierra. Pero oye bien, aquí viene el gran pero. El Señor Jesucristo dijo: pero este que es el mayor que todos los hombres viene a ser menor. Fíjate bien, viene a ser menor que el más pequeñito. Oye bien, que el más pequeñito que los que han nacido en el reino de los cielos. Fíjate bien, esta es una cuestión doctrinal, es un parteaguas, es una enseñanza que el Señor Jesucristo nos está dando con respecto a qué diferencia hay entre aquellos que estaban viviendo bajo un pacto antiguo a los que ahora iban a ser parte de un nuevo pacto. Y aquí es en donde el gran pero que tenía Juan era que primero, Juan tuvo la posibilidad de convertirse en uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Pero no, Juan ya estaba destinado, ¿para qué? Para su propio ministerio, y él no iba a cruzar, fíjate bien, el tiempo de la cruz. ¿Por qué? Porque aquí es donde todos tenemos que comprender que hay una diferencia que se da doctrinal, fíjate bien, una diferencia doctrinal
en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz se da un parteaguas. Está el antes y el después. Un parteaguas quiere decir que terminó algo y comenzó algo nuevo. Parteaguas quiere decir de que se ha dado un nuevo tiempo. Parteaguas quiere decir de que finalmente y comenzó algo. De hecho, nosotros como cultura general, cuando nos referimos al tiempo, decimos antes de Cristo y después de Cristo. Fíjate bien, hasta el mundo sabe y puede comprender que en la cruz sucedió algo tan grande que se da un antes y se da un después. Pero en la iglesia cristiana, en la iglesia de Cristo, en la iglesia del siglo XXI, muchos tienen un velo en sus ojos y no logran diferenciar, hablando doctrinalmente, no logran diferenciar en que hay un antes y un después doctrinal aquí. Y aquí es en donde, como tienen un velo, diferenciar esto, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a traer la doctrina del antiguo pacto, los principios, porque muchos dicen, no, si nosotros no estamos haciendo ni sacrificios de animales, nosotros no estamos creyendo en la sangre de los machos cabríos, nosotros no estamos creyendo o practicando la ley de Moisés porque no somos judíos, pero son mentiras. Te voy a decir por qué. Porque aunque digan eso, la verdad es que los principios, fíjate bien, los principios del antiguo pacto los están aplicando dentro de la iglesia. Y hay unos que son más tremendos, que las prohibiciones que están en la ley de Moisés, ahora las están imponiendo al cuerpo de Cristo, a la misma iglesia. Y entonces, fíjate bien, invalidan lo que el Señor Jesucristo está diciendo con este versículo aquí, que dice que este Juan, por cuanto pertenecía al antiguo pacto, fíjate bien, por cuanto él ya no iba a entrar a ese nuevo pacto, ya no iba a cruzar al otro lado de la cruz. Por eso es que, aunque aquí, en este lado del río, por mencionarlo así, el día de ayer yo te estoy hablando más o menos del río Jordán, que los que están de un lado son los que no han nacido de nuevo, y los que cruzaron el río, pues los nuevos nacidos. Entonces, los que están antes del río, ellos todavía están bajo la ley. Pero oye bien, ese Juan, bajo la ley, fue el hombre más grande. Fíjate bien, y el Señor Jesucristo incluyó a todos ahí. Pero dijo que este hombre más grande, en comparación con uno que ha nacido de nuevo, en comparación a ti, en comparación a tú que ya tienes el Espíritu Santo en ti, dice que él, fíjate bien, es menor que el más pequeñito, o sea, el más recién nacido, el que no sabe ni siquiera en dónde está Génesis ni dónde está Apocalipsis, aquel que ni siquiera sabe qué es bautismo con el Espíritu Santo, quizás no sabe de doctrina, quizás, pero con que haya recibido al Señor Jesucristo en su corazón y se convierta en nueva criatura, ese que nació de nuevo, fíjate bien, que ya es parte del reino de los cielos, ese viene a ser mayor que Juan el Bautista. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué tanto o por qué es tan importante este versículo, o por qué es tan importante este gran pero que el Señor Jesucristo estaba poniendo aquí con respecto a la condición de Juan el Bautista? Él lo que se estaba refiriendo es exactamente a la condición espiritual. Fíjate bien, cuando alguien todavía no logra comprender que para entrar al reino de los cielos se tiene que nacer de nuevo, entonces ahí vemos que la persona, eso quiere decir de que está todavía en su estado natural, todavía tiene su naturaleza pecaminosa, o sea, todavía se considera un hombre natural. Pero cuando nace de nuevo, entonces se le es dada una nueva naturaleza. Entonces ya ahora viene a ser parte del reino de Dios. Entonces, aquí el Señor Jesucristo viene y dice aquí que esta diferencia que hace entre Juan, que es el mayor del antiguo pacto, y que viene a ser el menor en relación, fíjate bien, a
el más chiquito del nuevo pacto se está refiriendo a la justificación. Se está refiriendo a la forma en que el hombre se está ahora justificando delante de Dios. Y entonces aquí esta cruz, fíjate bien, cuando el Señor Jesucristo muere, empieza a establecer un nuevo pacto y una nueva forma, una dinámica. Y así como hace unos días yo te había comentado a ti, que el Señor Jesucristo trajo una doctrina diferente a la ley de Moisés. Trajo principios diferentes a la ley de Moisés. Él trajo algo nuevo, fíjate bien. Y entonces, aquí es donde muchos confunden. ¿Por qué? Porque quieren mezclar los principios y la doctrina de Jesús del nuevo pacto, la quieren mezclar con la doctrina y los principios de la ley. Y estas dos cosas las quieren traer a la iglesia. Por eso es de que hay muchas congregaciones, y estoy hablando de iglesias evangélicas, y yo ya te he comentado que lo que me interesa a mí es la reforma de la iglesia cristiana evangélica. Por eso es que no hablo ni de religiones, no hablo de denominaciones y tampoco hablo de ninguna persona en particular, sino que simplemente hablo lo que el Señor Jesucristo quiere reformar en su iglesia. Y entonces vemos aquí que ahora tenemos dos pactos. Tenemos uno que está regido en base a la ley de Moisés, que establece sus principios y que tiene su doctrina. Y ahora tenemos un nuevo pacto. Este pacto está basado en la fe, está basado en el evangelio de las buenas nuevas, está basado en la gracia. ¿Por qué decimos eso? Bueno, si tú vas a Romanos capítulo 6, verso 14, dice que si tú ya naciste de nuevo, si tú eres un hijo de Dios, si ahora tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, dice que nosotros ya no se enseñoreará el pecado de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces aquí el Señor Jesucristo está hablando, fíjate bien, de un antes y de un después, cuando dice el gran pero que tiene Juan el Bautista, que es el mayor de los nacidos de una mujer hasta ese día. ¿Por qué? Porque si tú vas a Juan 1, verso 17, dice que la ley vino por Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron a través de Jesús. Y entonces aquí vemos que hay una gran división entre un pacto y el otro pacto. Y solamente te voy a mencionar algunas cositas o principios o situaciones doctrinales que tienen que ver, por ejemplo, con la ley y cómo cambia ahora en la gracia, en el nuevo pacto. Fíjate bien, para que tú te des cuenta que el Señor Jesucristo vino a establecer algo nuevo y que nosotros no podemos ser quienes, fíjate bien, de estar practicando, de estar creyendo o pensando que lo que el Señor Jesucristo vino a dar como terminado, fíjate bien, nosotros lo querramos resucitar. Y obviamente por razones de tiempo, yo no te voy a mencionar todos los versículos, eso, pero son cosas que yo he estado enseñando todos. Si tú vas primero, por ejemplo, si nos vamos a la ley lo que decía era que las personas para ser justificadas delante de Dios o para ser salvas era a través de ¿qué? De las obras. Pero Pablo dijo que por la ley nadie se podía justificar. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas permanecían en su pecado, fíjate bien, y que a través de ese sistema no podían ser justificadas. La única forma, fíjate bien, que vino a establecer Jesús, ese es el nuevo pacto y este es el gran pero, es que ahora la justificación es por la fe y por la gracia. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Que la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí ya tú te puedes empezar a dar cuenta que hay diferencias abismales de 1.000.000 de kilómetros entre un pacto y otro pacto, porque uno tenía sus principios, sus fundamentos, su doctrina, y el nuevo pacto, el pacto
del Evangelio de Cristo, el pacto de la gracia, tiene otros fundamentos diametralmente opuestos. Por ejemplo, en la ley se habla de que la paga del pecado es muerte, y este principio se lo quieren meter a la iglesia hoy. Fíjate bien, porque a cada rato le dicen a los miembros de la iglesia: recuérdate que la paga del pecado es muerte. Fíjate bien, y entonces el cristiano piensa que cuando peca se muere espiritualmente y entonces ya está del otro lado del río. Ese es un principio de la ley, pero el principio de la gracia dice que Él con su sangre preciosa perdonó todos, oye bien, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que esa es otra parte doctrinal que yo ya te la enseñé en otra oportunidad y quizás más adelante yo la voy a enseñar después. Pero los principios de la ley los quieren meter a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en el antiguo pacto los pecados que la gente cometía tenían que sacrificar animales, y esos animales solamente cubrían los pecados por un año, fíjate bien, pero no eran perdonados, porque la única forma de que los pecados fueran perdonados eran a través de la sangre del Cordero, que era el Señor Jesucristo. Entonces en el nuevo pacto, fíjate bien, los pecados sí están quitados. ¿Eso qué quiere decir? Que los que estaban en la ley estaban en pecado. Ahora en la gracia tú ya no estás en pecado, tú estás en Cristo, fíjate bien, y para el que está en Cristo, ninguna condenación. Eso sí, ya no estamos en pecado, pero pecamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquel que no peca que dice que no peca es mentiroso. ¿Eso qué quiere decir? No estamos en pecado, pero sí podemos cometer pecados. Entonces hay una diferencia. Fíjate bien que esto es lo que muchos pastores también no han entendido, que hay una diferencia. La Biblia dice que está el pecado, que es una cosa, estar en pecado es una cosa, y la otra es hacer pecado. Son dos cosas que tienen 1.000.000 de kilómetros de diferencia, pero ¿qué es lo que hacen? Lo confunden y piensan que es la misma cosa. Y entonces cuando un cristiano falla, cuando un cristiano comete un error, piensan que está en pecado, y ahí es donde cometen la falla garrafal de traer los principios de la ley a la iglesia. Según la ley, nosotros, como no habíamos nacido de nuevo, éramos hijos de ira por naturaleza. Pero ahora, a través del nuevo nacimiento, ahora tú te conviertes, fíjate bien, en un hijo de Dios. Ahora tú te conviertes en familia de Dios. Ahora tú eres parte de su linaje. Ahora tú tienes una naturaleza espiritual. Y entonces es bien importante que tu Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le hable a tu espíritu y le dé testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Fíjate bien. Ahora, ¿qué pasa si un hijo de Dios falla? Bueno, en algunos lados los que le dicen es que si falla, entonces deja de ser hijo. Fíjate bien, ese es otro principio de la ley. No, el que es hijo, aunque falle, sigue siendo hijo de el Dios. Es más o menos como el hijo pródigo. Fíjate bien, que falló, se fue, pero cuando regresó dijo: mira, yo ya no merezco nada. Yo quiero ser como uno de tus esclavos, como uno de tus jornaleros. Ya no soy digno de ser tu hijo. Ya no soy digno de llamarte padre. Pero ¿qué fue lo que le dijo él? No. Tú sigues siendo mi hijo. Y le dio todo. Fíjate bien, pero hay quienes que traen el principio de la ley y le dicen que aquellos que fallan ya no tienen derecho a nada y quieren convertirlos en jornaleros, quieren convertirlos en esclavos, fíjate bien, y les quitan todos los privilegios de hijo que el padre no le ha quitado. Esa es doctrina de hombre y es el principio de la ley de Moisés. Según el antiguo pacto, nosotros éramos enemigos de Dios, éramos rebeldes. Nosotros no teníamos derecho
a nada, ni merecíamos a nada, fíjate bien. Pero ahora en el nuevo pacto, el Señor Jesús nos hace amigos de Dios. Ahora nosotros somos cercanos a Él. Ahora nosotros somos familiares de Él. Ahora nosotros nos podemos presentar delante de Él con confianza. Fíjate bien, de ser enemigos, ahora nosotros somos amigos de Él. También, esta ley, las tradiciones, las costumbres y todo, lo que hicieron al final, fíjate bien, porque te quiero recordar que al Señor Jesucristo se le hizo un juicio religioso en donde lo condenaron a muerte y un juicio político, fíjate bien. Entonces a lo que yo voy es que a través de la ley mataron al Hijo de Dios, fíjate bien. Y se podría decir de que en lugar de adorarlo, en lugar de aceptarlo, fíjate bien, al que no tuvo mancha, al que no tuvo pecado, al que no tuvo tacha, el que era la luz del mundo. ¿Sabes qué fue lo que dijeron estos que estaban representando la ley? Dijeron, nosotros sabemos que Él es pecador. Él está endemoniado. Él es un bebedor. Él es un comilón. Él es amigo de publicanos. Él deja que las mujeres lo toquen a él. Él toca a las personas a las personas inmundas. Y nosotros sabemos que todo eso es pecado. Imagínate tú. ¿Sabes qué es lo que hacen ellos? Le llaman pecado a lo que Dios no ha dicho que es pecado. ¿Por qué? Porque Jesús no cometió ningún pecado. Así, Él fue santo, 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 pero la ley le atribuye pecado a aquel que es santo, y entonces a través de la ley a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Fíjate bien, ¿por qué? Porque todas las cosas malas que hacían ellos se creían justos delante de Dios. Ese principio de también lo han introducido a la iglesia. ¿Cómo? Porque a la iglesia le están poniendo cargas. Fíjate bien, desde los atavíos, desde la ropa y desde muchas cosas externas, fíjate bien, que el Señor no dijo. Una. Dos, que le están llamando pecado a un montón de cosas que el Señor no dijo que era pecado. Pero los están cargando, fíjate bien, con un yugo que ni siquiera ellos pueden llevar. La misma situación que la ley, lo mismo que estaba ocurriendo aquel tiempo en donde había doctrina de hombres, había tradiciones, había costumbre, había mala interpretación de la doctrina. Eso es lo que está ocurriendo también hoy en día. Y fíjate bien que aquí es en donde existe un gran pero entre lo de antes y lo de hoy, que es el nuevo pacto. Y quiero mencionarte unas 2 o 3 cosas más, solamente para concluir, porque obviamente no me va a dar tiempo de hablar de muchas otras cosas más. Lo vamos a estar platicando más adelante. Pero otra de las cosas que el Señor Jesucristo estaba haciendo énfasis aquí era de que este antiguo pacto estaba regido por un orden sacerdotal según la tribu de Leví. Eso quiere decir de que solamente algunos tenían derecho a constituirse como sacerdotes y que era una herencia familiar. Era a través, fíjate, de pertenecer a una tribu. Pero en el nuevo pacto dice la palabra de Dios que todos, oye bien esto, todos, hasta el más chiquitito, en el reino de los cielos, y aquí es donde Él ha quitado ese gran pero, hasta el más chiquitito se ha constituido en un sacerdote del Dios Altísimo. Eso quiere decir que no necesita de intermediarios de nada. No necesita ni de ningún pastor, ni de ningún profeta, ni de apóstol, ni de nada para poderse comunicar con el Señor Jesucristo. Cada uno, Dios lo ha constituido como un sacerdote del reino, como un ministro de ese nuevo pacto. Y ahora ese nuevo pacto tiene otro orden. Fíjate bien, ya no es según el orden de Aarón, ya no es según la tribu de Leví, sino que ahora es un nuevo orden, es el orden de Melquisedec.
Y Melquisedec es Jesús nuestro sumo sacerdote. Entonces tú ahora eres un sacerdote de un nuevo pacto, según un nuevo orden, según el orden de Melquisedec. Y tú tienes un sumo sacerdote, Él es el único, Jesús. Y entonces ahora, a través de este nuevo pacto, Él quitó ese gran pero ahí. Y ahora Él te ha habilitado. En el antiguo pacto, ¿sabes quiénes eran los ungidos ahí? Sí, eran los reyes y eran los sacerdotes. Y si tú lo quieres trasladar a la iglesia de hoy, es lo que hoy se llaman pastores, profetas, apóstoles, etcétera, etcétera. Y esa aberración, fíjate bien, que son ellos, o me voy a incluir yo ahí, los únicos ungidos. Esa es otra de la doctrina y de los principios de la ley que han metido a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice que los ungidos en el nuevo pacto son toditos, desde el más chiquitito, del que acaba de nacer hoy, ese hasta el más encopetado, toditos somos los ungidos. Por eso es que nos mandan a que ahora nosotros veamos a todos como mayores que nosotros, porque ellos son los ungidos. Todos somos ungidos ahora en el nuevo pacto. Pero en algunas congregaciones no enseñan eso. Dicen que solamente es el siervo de Dios, o el que tiene el gran título ahí. No, en el reino ahora toditos son ungidos de Dios. Y quiero ir concluyendo. La ley era temporal. El nuevo pacto es un pacto eterno. Fíjate bien, la ley era un pacto que tenía defecto y que no salvaba. El nuevo pacto es un pacto perfecto que hace perfectos a los santos. La ley era un pacto de muerte, era un pacto de juicio, era un pacto de condena. Ahí están todos los versículos que hablan sobre eso. Pero cuando el Señor viene a quitar el gran pero, nos introduce a un pacto de salvación, de vida eterna y de un pacto con mejores promesas. Fíjate bien. Y entonces, aquí es en donde lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo es: yo vengo a quitar ese gran pero. El pero que tenía el hombre más grande nacido de mujer sobre la tierra, yo lo vengo a quitar ahora y vengo a establecer un nuevo orden. Para que el más chiquitito del reino de Dios sea mayor que Juan el Bautista. Y aquí viene la guinda, vamos a decirlo así. Y esto, mira, duele, pero tenemos que abrir nuestros ojos. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo venía sobre las personas, fíjate bien, para empoderarlas o para que hicieran alguna misión o para darles fuerza sobrenatural y todo, pero de ahí se apartaba. Fíjate bien. En el antiguo pacto, el Señor quita ese gran pero y dice que ahora tú eres sellado con el Espíritu Santo como su propiedad, y el Espíritu Santo viene a morar en tu vida hasta el último de tus días aquí en la tierra. El Espíritu Santo vino para quedarse. Pero ¿sabes qué? Ese principio de la ley, en donde el Espíritu Santo llegaba por un tiempo a la vida de alguien, pero de ahí se apartaba, lo han metido también a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay algunos siervos que le dicen a alguien que, no estoy diciendo que, o estoy justificando algo, pero hay algunos cristianos que por algunas circunstancias a veces se apartan, se alejan, o por razones de trabajo, o por razones de qué sé yo, pero traen el principio que si no se congregan o si no hacen lo que se les pide, entonces que el Espíritu Santo se aparta de ellos, así como sucedía en la ley. Y lo peor, que como en la Biblia está escrito, piensa que eso funciona también para el nuevo pacto. Pero aquí es en donde nosotros tenemos que entender que hay un parteaguas. Fíjate bien, en la cruz hay una gran diferencia entre los que vivieron, fíjate bien, antes de la cruz
y ahora los que tenemos la oportunidad de entrar a ese nuevo pacto, a ese nuevo tiempo, a través de la persona de Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo vino a quitar ese gran pero. Ensalzó a Juan, validó su ministerio, lo glorificó, pero dijo, tiene un gran pero. Y ese gran pero yo lo vengo a quitar con mi sangre. Y precisamente por eso es que ahora nosotros, ya dentro de este nuevo pacto, nosotros tenemos que entender que al habernos quitado ese gran pero, tú te conviertes en alguien mayor que Juan el Bautista. Fíjate bien, ¿eso qué quiere decir? Que aún lo que hizo Juan el Bautista, tú lo puedes hacer y mayor. Y aquí viene algo más y con esto voy a concluir. El mismo Señor Jesucristo dijo que nosotros, tú, al estar ya en el nuevo pacto y que Él haya quitado ese gran pero, dijo que aún las cosas que Él hizo, el Señor Jesús, las cosas que Él hizo, nosotros las íbamos a hacer mayores a través de la fe. ¿Por qué? Porque para que el que cree, todo le es posible. Y para Dios no hay nada imposible. Y también dice que si crees, verás la gloria de Dios. Estos son principios de la sana doctrina, son principios del nuevo pacto, son principios de lo que el Señor Jesucristo vino a establecer. Y entonces Él ya quitó ese gran pero. Y por eso hoy en día la iglesia tiene que ser luz al mundo. Hoy la iglesia tiene que demostrar que está regida ahora en base a una nueva doctrina, en base a nuevos principios, en base a un nuevo pacto. Y que somos nosotros, eres tú, que has sido ungido ahora. Tú ahora has sido empoderado. A ti se te ha dado ahora toda la autoridad, porque el Señor Jesucristo dijo, toda la autoridad se me ha dado en los cielos y aquí en la tierra. Y por lo tanto, con esa misma autoridad, yo se las doy ahora y yo los envío ahora para que ustedes vayan ahora y que hagan mayores cosas que las que yo he hecho, porque ya les quité el gran pero. Y entonces nosotros no podemos ser una iglesia debilucha, una iglesia temerosa, una iglesia amedrentada, una iglesia que está escondida debajo de una piedra, una iglesia encuevada. No, en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, es cuando la iglesia tiene que brillar. Es cuando la iglesia tiene que comprender que el gran pero ha sido quitado. El oprobio ha sido ya quitado de tu vida, y entonces tú puedes ahora levantarte como ese ungido de Dios. Y con esto quiero concluir. Hoy el Señor Jesucristo, así como aquel día, también está quitando ese gran pero de las vidas. Y la única forma es recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. La única forma es naciendo de nuevo. Entonces, si tú me estás viendo y tú quieres hoy que Jesús te quite ese gran pero y ser trasladado ahora de un reino a otro reino, de un pacto a otro pacto, bueno, quiero que repitas conmigo esta oración. O si hay alguien también que quiere renovar su pacto, renovar sus votos, reconciliarse con Dios, entender que no era así como le habían contado, que ahora el Señor Jesucristo trae un mejor pacto en mejores promesas, y hoy quiere acercarse a Dios, a ese trono de la gracia, sabiendo que Dios ya lo perdonó. Oye bien, repite también conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora me presento ante ti para recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo venga a morar hoy en mí. Gracias, maravilloso Señor, que me ayudas a vivir de aquí en adelante de acuerdo a tu palabra y a tu verdad. Gracias, bendito Señor. Amén. Muy bien, entonces, amados, nos miramos el día de mañana, Dios mediante, a las 8 de la noche. Así que saludos para toda la familia. Les amo a todos y bendiciones a todos. Bendiciones, amados hermanos.